Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú, qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un capítulo más de Diálogos frente al espejo. Estamos muy contentos acá en Ciudad de México, muy cerca del centro de Coyoacán. Estamos en el Centro Cultural Jotaru. El día de hoy vamos a platicar con Secowat y él es biólogo origamista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad. Oye, qué gusto conocerte porque, bueno, ya llevamos días, bueno, yo llevo algunos días leyendo un poco sobre ti, consultando todo este arte del origami y pues lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué es el origami? Ok, pues tal cual la palabra origami está compuesta por dos palabras japonesas. Por un lado, oru significa plegar y por otro lado, gami, que viene de kami, es papel. Entonces, como tal, la palabra origami hace referencia al proceso de plegar papel. Uh-huh. No obstante, algo muy importante a señalar es que la práctica de plegar papel para cumplir un fin, ya sea funcional o ornamental, es algo que se ha originado y se ha desarrollado no solamente en Japón, sino en muchos otros lados. Vemos plegado de papel incluso en México, con el papel amate. También hay muchas expresiones de papel plegado en Europa, y el papel mismo se originó en China hace 2000 años. Entonces, lo que hace especial al origami como tal es más bien al contexto en el cual se lleva a cabo. Existen diversos tipos de origami, pero el punto común es que se pliega únicamente, el componente principal es el plegado, y es algo totalmente metamórfico. No, en general no se corta ni se añaden piezas. Hay algunos tipos de origami los que sí, pero en general esas son las dos guías en la práctica más ortodoxa del origami, que es totalmente transformacional de la hoja de papel. ¿Y qué tanto se liga al arte del origami con la tradición en general? Pues yo creo que el principal aspecto es dual. Por un lado, las figuras o los diseños más antiguos de origami como tal datan del siglo XVII, siglo XVIII, y consistían en modelos que básicamente tenían un fin lúdico. Hay ilustraciones antiguas que muestran a infantes utilizando como juego las figuras de papel plegado. No obstante, también había un tipo de expresión ceremonial del plegado de papel, que eran básicamente unos envoltorios de flores, con una serie de dobleces un poco arbitrarios, pero que estaban hechos en un contexto ritual. Y bueno, ese fue como una de las principales expresiones del origami en Japón, antiguas. Y por otro, el aspecto que para mí es todavía más emocionante es el hecho del papel. Porque las tradiciones de elaboración del papel se conservan casi sin modificación desde que se incorporaron por Japón en el siglo VI, pero más aún desde que se inventó en China. Realmente el proceso de elaboración del papel es muy básico hasta cierto punto y consiste en 3 o 4 pasos. Primero, la extracción de las fibras de las plantas, que en Japón son 3, koso, gampi y mitsumata, y luego el cocimiento el cocimiento y molienda de las fibras, y luego la dispersión de las pulpas o de la pulpa en agua en una solución acuosa
que se recoge con un marco y un bastidor. Y ese proceso básico es el que se repite en muchos lugares en Asia y es el que se sigue utilizando hoy día en China, en Japón, en Vietnam, en Corea, con sus modificaciones locales, pero que se mantiene. Entonces, pues el papel ha sido una invención que permitió la divulgación del conocimiento y el origami yo creo que es de las poquísimas expresiones artísticas que permiten explorar al papel mismo desde su construcción hacia la transformación en algún objeto. Entonces, esa parte histórica a mí me emociona mucho. Órale, y está muy interesante. Yo quería saber, ¿tú cómo te acercas al origami? ¿Cuáles son tus primeros pasos ahí? Sí, pues yo creo que en México en general todas las personas estamos familiarizadas con el tradicional barquito y el avioncito, ¿no? El avión. Es lo que siempre nos enseñan en la escuela, lo que siempre estamos plegando cuando estamos en el preescolar, por ejemplo. Sí. Y cuando tenía 8 o 9 años, alguna persona por ahí me enseñó algo que era un poquito más complicado, una carita, que ella ahora sé que fue diseñada por Jun Maekawa. Y una cosita que llamamos bomba de agua, que básicamente es un cubito que se infla. Sí. Es también muy popular. Sí. Pero realmente yo llegué fuertemente al origami a través del duelo. A los 11 años falleció mi papá y entonces pues como una de las estrategias o herramientas para poder yo lidiar como niño con el duelo y la pérdida, mi madre me empezó a acercar libros de muchas cosas, ¿no? Y como había visto que el origami me había llamado la atención, me dio un libro y la verdad es que para mí fue como, no sé, hay gente que resalta mucho el componente meditativo del plegado de papel. Meditativo. Meditativo, sí. Meditativo, perdón. Ajá. De reflexión y demás. Oh. Y yo la verdad es que eso lo viví desde muy temprana edad con eso, porque yo podía agarrar un papel que tuviera en mi casa y hacerme una grulla y frustrarme en el proceso y quejarme y lo que fuera, pero yo no necesitaba más que eso para poder estar presente en el lugar, en el momento. Entonces, para mí de niño eso fue impactante y yo creo que fue por eso que me clavé tanto, ¿no? Claro. Y desde entonces no he dejado de plegar papel. Qué loco, pero ya ese proceso lo identificas con el tiempo, porque no es como que claro. Cuando niño digas estoy en depresión, necesito meditar. Sí, denme un libro ¿no? Sí, no. La verdad es que fue para mí también bien duro reconocerlo, pero también fue abrazarlo y decir, claro. ok, si a mí me sirvió, le puede servir a cualquier persona, ¿no? Virtualmente. Entonces, este lado un poco más reflexivo y de transformación, decía Akira Yoshizawa, el padre considerado el padre del origami moderno, que cuando las manos pliegan el corazón está en paz. Y es algo que yo he ido comprendiendo a través de los años. Quizás lo estoy parafraseando de manera incorrecta, pero esa es la esencia del mensaje. Claro. ¿Cómo, avanzando ya en esos primeros pasos en los que te acercas al origami, cómo hay una transición hacia la profesionalización de este arte y qué es lo que te lleva? Porque además se conjunta con tu carrera de biólogo. Sí, pues la verdad es que también es otro proceso que yo he ido con el tiempo abrazando mucho, porque algo que pasa mucho en los libros de origami es que tú siempre encuentras temas vivos. O sea, un común en los libros de origami es ver animales, flores. Hay otros libros que ya son más de seres de ficción, pero que a su vez pues, son interpretación de animales o figuras humanas. Hay algunos libros o hay un área del origami que es más bien abstracta o geométrica y ahí es otra exploración totalmente diferente. En general en el origami hay dos ramas, la representacional o figurativa, que se trata de recrear algo que existe, y la otra que es la abstracta, la totalmente geométrica, ¿no? Yo desde un inicio tuve mucha más afinidad con la rama figurativa y notaba que eventualmente para poder tú hacer una mejor representación, un mejor plegado de lo que estás haciendo, necesitas tener un referente claro.
Entonces, particularmente cuando estaba yo en la preparatoria con 15, 16 años, me gustaban mucho los insectos de origami. Y eventualmente me di cuenta de que para yo poder hacer un mejor insecto de origami, necesitaba conocer a los insectos, necesitaba conocer a los bichos. Y digo, tenemos mucha familiaridad con los perros, los gatos, pero animales como un escarabajo, como los que tenemos por acá, pues para poder mejorar mi interpretación, yo necesitaba conocer lo que estaba haciendo. Entonces, eso eventualmente lleva a que necesitas incorporar papeles diferentes, papeles artesanales, por ejemplo, o papeles modificados de algún modo. Y realmente fue cuando yo tenía 17 años que conocí el trabajo de Michael LaFosse. Michael LaFosse es un biólogo marino estadounidense que además destaca en el mundo del origami porque él hace su propio papel desde cero, desde la pulpa. En su momento, Michael LaFosse fue de los pioneros. Ahora ya hay muchísima gente que hace eso. Pero en su libro de Origami Avanzado, él enfatiza el hecho de que para hacer los diseños del libro, él tuvo que acercarse mucho a los objetos, a las flores, a las plantas. Y tiene ahí una orquídea. Y desde que yo la vi se me hizo rarísima porque no entendí qué era qué en la flor. Pero desde que yo plegué por primera vez esa orquídea, era una orquídea Cattleya, yo quedé atrapado. Quedé muy fascinado y desde entonces fue que me interesaron las orquídeas. Y eventualmente esa pasión derivó a que yo quería estudiar formalmente botánica y quería estudiar formalmente orquídeas. Primero estuve en la carrera de Ingeniería Ambiental en la UAP, en Puebla, pero la vida me llevó a estudiar biología aquí en la UNAM. Y desde entonces fue que yo decidí estudiar biología. Y ahora conecto la biología con el origami a través de un proyecto como muy general que tengo que llamo Biorigami. Órale. Y bajo esa sombrilla es que ya he desarrollado series de biodiversidad mexicana, de artrópodos. Y entonces para mí ahí está la conexión, que necesito yo entender al organismo que estoy representando para poder hacerlo en origami. O sea, realmente el origami fue lo que te motivó, te movió a estudiar biología. Sí, a desarrollar una carrera científica. Órale. ¿Y cuáles son las dificultades y complicaciones, seguramente muchas, para desarrollar esta carrera que, bueno, no sé qué tan común sea, la verdad? Pues es interesante que en general hay mucha gente con profesiones científicas en el mundo del origami. Hay dos procesos en el desarrollo de un diseño. Uno es el geométrico, que es cuál es la serie de líneas o de dobleces que me llevan a tener una estructura geométrica con determinados elementos. Ajá. Y la otra que ya es totalmente de la expresión. Y entonces, principalmente en la primera parte, pues le ha interesado mucho a ingenieros, a científicos computacionales, a físicos, a químicos. Esas profesiones son muy comunes en el entorno del origami, no digamos arquitectura o diseño. Claro. Mira. Pero también hay muchos biólogos, particularmente en México yo tengo muchos colegas del origami que también son biólogos. Y en particular en biología hay muchas personas que dibujan o que hacen escultura de algún tipo. La ilustración científica es de hecho una parte muy fuerte de la divulgación de la ciencia, particularmente en biología. Porque de hecho desde el siglo XVIII, particularmente en Europa, el siglo XIX, se desarrollaron muchísimas ilustraciones científicas, por ejemplo, de plantas y de animales. Y entonces, cuando no se podía divulgar o difundir la característica de un organismo fácilmente, a través de una descripción escrita, regularmente latinizada, se incluía una ilustración botánica. Entonces, en general, yo diría que las artes son muy frecuentes en el mundo de la biología. Pero pues sí, el origami no es común, ¿no? Entonces, más bien, los retos alrededor del origami yo diría que son la visibilización del plegado de papel como un arte. Okay. Tendemos a ver, o sea, nos es obvio cuando vemos una pintura que es arte. Claro. Cuando vemos una fotografía, cuando escuchamos una canción, cuando vemos una película. Pero cuando vemos algo plegado, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Regularmente tenemos esta relación de que cuando eras niño plegabas papel y entonces se queda en algo que se refiere como una manualidad o como un simple hobby.
Entonces, la profesionalización del origami para mí más bien ha tenido ese reto de poner lo que hago en un contexto de una pieza artística, ¿no? Con todos los valores que le podemos asignar. Que claro, sí hay como una lucha constante entre no me gustan las manualidades, ¿no? Pero entender que no es una manualidad o saber cuáles serían las diferencias que podríamos destacar en el hecho de que sea un arte, o sea, sí. Es algo mucho más pensado, es algo mucho más sentido también, que tiene que ver con la interpretación. Me decías un poco también sobre eso. Sí, la verdad es que a mí algo que me ayudó mucho a pensar estas cosas es un artículo de la directora del Museo de Origami de Colonia, en Uruguay, Laura Rosenberg. Tiene ya un artículo muy bonito que se titula algo como el origami, arte o artesanía. Y básicamente aborda sobre la lucha que las personas que hacen origami o que han hecho origami desde las últimas décadas han encontrado a la hora de poner su trabajo en los grandes museos del mundo. Y básicamente tiene que ver con que el origami se ve minimizado cuando se pone al lado de la escultura o del teatro, por ejemplo, ¿no? Okay. Una de las razones es que es muy joven, pero vemos a la fotografía, que también es una expresión bastante joven, pero que ya se ha consagrado como un arte formal. En este caso, yo creo que lo que ha hecho falta es una estandarización o formalización de los procesos. Regularmente, cuando tú te acercas a un instrumento musical, tienes una serie de ejercicios, tienes un método y eventualmente ya lo personalizas, ¿no? Realmente el origami es tan joven que no se ha desarrollado, aunque hay estándares de cómo lo comunicas, no hay estándares serios que guíen a una persona de 0 a 100, ¿no? Y por otro lado, algo con lo cual yo también he estado lidiando mucho es el componente de la repetitividad. Cuando una persona se acerca porque quiere aprender un diseño de origami, lo que quiere es terminar con lo que tú haces, ¿no? O sea, si alguien viene aquí queriendo hacer ese escarabajo, idealmente al final lo que quisiera tener es ese escarabajo. Sí. Sin embargo, cuando tú vas a una clase de dibujo, ya no tienes esa concepción. Y es la cosa, que aquí lo hemos, yo siento, llevado mucho a la replicabilidad y a la repetitividad. Cuando la gente busca un tutorial de origami en YouTube, lo que quiere es lograr lo que dice el tutorial. Esa pieza final. Exactamente. Pero entonces es como, ok, pero ¿dónde queda lo otro? ¿Dónde queda tu personalidad? ¿Dónde queda tu toque? ¿Dónde queda lo que tú quieres transmitir? ¿Dónde queda lo que sientes? Y entonces hacer origami con una carga emocional para mí ha sido ya otro proceso. Entonces yo creo que mientras más personas se acerquen al origami y lo desarrollen como una práctica seria, vamos a tener mucho más arte hecho desde lo emocional y desde la reflexión personal. Yo creo que mientras más personas vayan desarrollando ese sentido, eventualmente el origami ya se va a volver una expresión artística pues tan común como otras, ¿no? Pero claro, esa es la aspiración, es mi aspiración. Sí. ¿Tú qué sientes que hay en cada pieza que sea representativa tuya, pues? Mira, cuando yo era adolescente y hacía escarabajos, yo lo que quería era poder sentir como si tuviera el animal vivo en mi mano, ¿no? Ok. Y cuando desarrollé ese tipo de insectos, siempre fue mi aspiración poder sentirme como si tuviera el contacto real con esta criatura, ¿no? O con las flores, por ejemplo. La creación de plantas también ha sido para mí acercarme al hecho de que las flores son efímeras, se caen, pero con el origami yo puedo tener algo que es un poco más permanente, claro, ¿no? Y cuando pude finalmente ver a los escarabajos vivos y tenerlos aquí, fue como cerrar el ciclo, ¿no? Cada que cultivo orquídeas y veo las flores, también es como cerrar el ciclo. Y con esta serie de piezas que tengo aquí, estas han sido más desde un proceso totalmente reflexivo. Estas son de una nueva serie que estoy haciendo que se llama Flores de Duelo, que ha sido precisamente de traer todos estos procesos de pérdida, de separación, de distancia,
Y la parte geométrica de todas estas flores es exactamente la misma. Ok. Pero la idea es, con lo que yo siento en ese momento, desarrollar una flor con un carácter diferente. Y en cuanto yo descubrí que podía hacer eso, para mí fue terapéutico, o es terapéutico en este momento. Y yo creo que es ahí donde está la invitación final, a que más allá de todos los dobleces rígidos que estamos acostumbrados a hacer cuando hacemos origami, incorporar algo un poco más humano, más personal y más de ese momento. Pero sí, o sea, me ha tomado muchísimos años poder llegar a sentirme más libre plegando papel. Pero es de nuevo por eso, porque uno nace, o más bien, porque uno empieza replicando, básicamente. Y que, por ejemplo, para el origami solamente se utiliza, me decías, es una sola pieza. Sí. Y, o sea, no hay pegamento, no hay que lo voy a cortar aquí, mejor leer, no. Sí, bueno, realmente en el origami más antiguo, en los libros de origami más antiguos japoneses, uno puede ver que sí había cortes. Y estos cortes tenían, por ejemplo, en el desarrollo de las senbasuru, que son piezas hechas de 1000 grullas, había cortes para que las grullas estuvieran unidas. Entonces imaginemos un rectángulo, una tira muy larga, a la cual le hacemos cortes en medio de los cuadrados, pero no los separamos totalmente. La idea es que todas las grullitas que haces a partir de los cuadrados queden juntas. Pero realmente fue hasta finales del siglo pasado con John Montroll, origamista estadounidense, muy prolífico, muy prolífico, que como que se popularizó esta idea de sin cortes y sin pegamento. Más que nada como para mantener el reto o el desafío de obtener todos los apéndices de lo que tú quieras a partir de un solo cuadrado de papel. Y por eso es que el lado geométrico y ingenieril o arquitectónico se ha desarrollado tanto en el origami. No obstante, esas más bien son sugerencias, ¿no? Son invitaciones. Hay gente que actualmente lo que está haciendo es incorporar cortes, pero no para decir, ok, vamos a tener 6 patas para el insecto, vamos a cortar para obtener las 6, ¿no? Sino más bien, ok, ¿cómo puedo yo adquirir más elementos en el plegado que ya tengo? Es algo muy nuevo y apenas se está explorando, pero justo el origami es muy joven, entonces aún nos queda muchísimo por averiguar. Y por otro lado, yo sí utilizo adhesivos, pero trato de también incorporar técnicas locales. El adhesivo más común que utilizamos es metilcelulosa, que es un polisacárido ya sintético, pero lo que hacemos es generar un gel que, dado que el papel está hecho de celulosa, lo que se hace es impregnar la hoja con este polisacárido para que adquiera más resistencia. Y esto se hace principalmente con los papeles artesanales, que regularmente no tienen ningún elemento interno. Pero por otro lado, como parte de mi investigación artística y científica, he estado experimentando con el pegamento de orquídeas. En el México prehispánico, y esto lo tenemos bien documentado en el Códice Florentino, se utilizaban pseudobulbos de orquídeas, como estos de aquí, se cortaban, se dejaban secar y se machacaban para obtener un polvo que luego se mezclaba con agua y se utilizaba para pegar plumas. ¡Órale! Entonces, actualmente, parte de mis investigaciones alrededor de etnobotánica de orquídeas tienen que ver con la sobrevivencia del pegamento de orquídeas. Y hay una tradición, como la del papel amate, que solamente sobrevive en San Pablito, en el norte de Puebla. Y los amateros, los artistas del amate, utilizan pseudobulbos, tallos de una orquídea, los cortan y los utilizan como lápiz adhesivo para poder reparar el papel. Wow. Entonces es algo impresionante porque, bueno, para mí desde que lo vi fue una epifanía, ¿no? Porque unir orquídeas y unir papel en una tradición mexicana, a mí me voló la cabeza. Pero entonces lo que ahora he estado haciendo es extraer el mucílago de estas plantas que son cultivadas sosteniblemente por la comunidad, y entonces utilizarlos como adhesivo en el desarrollo de origami. Entonces, digamos, esas reglas que parece que están como tan escritas sobre roca,
pues a mí me han servido para más bien incorporar técnicas nacionales, lo cual a mí me ha emocionado muchísimo. Eso está buenísimo, es una hibridación ahí. Exacto, que es sincretismo cultural. Claro, súper. Oye, quería preguntarte, estábamos hablando también como del papel terapéutico de alguna manera en el origami y pensaba cómo uno se prepara o si tú tienes un ritual específico como para preparar tu ambiente, tu espacio de trabajo, ¿no? Pensaba en este momento en el que te abstraes del mundo y dices, solo va a ser esto y bueno, se está cayendo allá, pero este momento es solo para esta pieza, para este momento. Sí, la verdad es que yo soy una persona a veces ansiosa, ¿no? Afortunadamente no padezco de ansiedad clínica, pero yo he encontrado en el origami una herramienta para poder bajar emociones. Entonces, en general, para lidiar con la incomodidad, mi herramienta es tratar de buscar espacios o acciones que en el momento me ponen más cómodo. Y en su momento utilicé el desarrollo de diseños de origami para poder viajar cómodamente en el transporte público o para poder lidiar precisamente con duelo, ¿no? Entonces, en general, pues yo siempre ando cargando papel conmigo mismo. Órale, mira. Y siempre que tengo una idea que me llega en cualquier momento, pues trato de llevarla a la realidad, ¿no? Saco el papel y ya estoy plegando. Pero para mí sí ha sido muy, muy terapéutico el hacer origami. No obstante, entiendo que para mucha gente es frustrante, ¿no? Porque a veces nos enojamos porque un doblez no nos sale derecho o porque el papel no hace lo que yo quiero. Y a mí me pasa con otras cosas como la ilustración o el dibujo. O sea, aunque me gustaría poder ser más hábil, simplemente es una expresión artística con la cual no logro conectar del todo. Y entonces cuando enseño algo a una persona que tal vez no se siente cómoda o siente que no es muy hábil, me toca también tratar de generar ese espacio para decir, ok, pues no todos nuestros dobleces tienen que llegar hasta este punto. Podemos aquí meter esta variación o que mi cuadrado no es perfectamente cuadrado. Bueno, podemos utilizar la geometría como también para desarrollar algo que es más único. Entonces, no sé, más que generar como los espacios seguros, trato de que el origami sea mi herramienta para hacerlos seguros, ¿no? Y así cuando estoy en el salón de clase o cuando voy a dar talleres, me gusta mucho invitar a la gente a que primero, pues, ok, vamos a respirar, ¿no? Vamos a alzar los brazos y en el proceso vamos a ir avanzando todos juntos. Cada que terminemos un paso, vamos a alzar nuestro papel y vamos a propiciar la colectividad. Tenemos aquí en México este dicho, ¿no? De que el que acaba primero le ayuda al compañero. Pues trato de aplicar la misma lógica, ¿no? Si me estoy atorando, pues ofrezco, solicito amablemente ayuda. Pero todo porque me interesa que estemos en un contexto en el cual nos sintamos bien con lo que estamos haciendo. Claro. Porque a mí me hace sentir bien, ¿no? Entonces al final es lo que más me gustaría pues compartir en un taller o en una clase. ¿Cómo te ha tocado a ti lidiar con la frustración justamente de que no te salgan las cosas como quieres o como las planeas o como del tiempo? No sé si te pase que quieres acabar una pieza en tal tiempo y te pasaron otras cosas por X razón, no pudiste hacerlo, no lo sé. La frustración alrededor de este arte del origami. Pues yo creo que en general la ciencia te entrena mucho a que a veces los experimentos no salen como deberían. Como hacer callo, pues. Exactamente. Y la verdad es que tratar de unir mi proceso pues, científico con este proceso que es más artístico me ha permitido tener una comunicación dual, ¿no? A que, no sé, siguiendo el método científico, pues tú empiezas con observación, generas una hipótesis de los dobleces que te van a llevar a tal estructura, haces experimentación, pero a veces los experimentos fallan. Y es porque planteaste mal tu experimento o hay que volver hasta la hipótesis. En el peor de los casos, tu observación estaba mal.
Y pasa, ¿no? Entonces, en general yo creo que son lecciones de vida. Está bueno. Saber que a veces simplemente no, lo que quieres no se puede. No se puede hacer así. Sí. Tienes que cambiar algo. Y el papel me ha enseñado mucho eso, ¿no? También a que haces lo que puedes con lo que tienes. En el momento en el que estás. Entonces, si estás en ese momento con un solo cuadrado de papel, eso es lo que hay. Claro. Y si no se puede resolver en ese momento, pues bueno, tal vez en otro momento tengas las herramientas, el conocimiento para poder solucionarlo. Claro. Pero también el reto es tratar de sacarle lo más de jugo a esto, que es muy limitado, ¿no? Sí. Entonces, en general, sí, para mí son procesos muy metamórficos y trato de hacerlos lo más reflexivos posible. Siento que yo le debo mucho al origami en ese sentido, ¿no? Como aprender a lidiar con la frustración y al método de investigación que bien lo decías, como ir a tratar de comprobar tu hipótesis y luego no era por aquí. Hay que regresar y tratar otra. Y no es que estuviera mal, sino que ya la ganancia es que sabemos que no es por aquí. Sí, exacto. ¿No? Y los resultados negativos, y es algo que nos cuesta mucho aprender en la ciencia, que los resultados negativos también son resultados. Sí. A veces ¿Y tratamos... son aprendizaje? Sí, claro. A veces tratamos de publicar siempre nuestros artículos con el más grande de los hallazgos, pero es que ni la vida, ni la ciencia, ni nada es así. A veces simplemente no sale y listo, ¿no? Y yo creo que muchas veces... Es una parte muy, muy, muy importante del proceso creativo. Entender que hay ideas que funcionan y hay ideas que no funcionan, pero las ideas que no te funcionaron son las cuales te hicieron llegar a las que sí, entonces les debes mucho, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es parte necesaria. Ahora, quisiera preguntarte cómo es tu día a día? Es decir, me comentabas que haces investigación y, bueno, del lado de esta parte del origami, ¿cómo sería tu día a día? ¿Vas ¿A dónde vas? Ay. Sí, bueno, es un poco complejo, pero también soy músico. Toco la batería. Mira. Entonces, es algo que dejé mucho tiempo y también por cuestiones terapéuticas decidí volver a mi vida. Entonces, siempre trato de tener una rutina de práctica más musical y hay algo que para mí es muy, muy importante en los procesos creativos como estos, que es que si le dedicas demasiado tiempo a una sola cosa, es muy fácil que te lleve eso a la frustración. Okay. Al menos yo necesito como estar tratando de resolver varios problemas al mismo tiempo y avanzo un poco con uno y avanzo un poco con otro. Y en este momento estoy desarrollando 2 investigaciones. Una tiene que ver con la evolución de orquídeas, que es parte de la maestría que estoy terminando en este momento. Y la otra tiene que ver como tal con el proceso de enseñanza del origami. Entonces trato de dividir mis días entre estas 2 cosas y siempre tratar de darle espacio a nuevas ideas. Creo que también tengo la dicha de poder colaborar con gente a la que le gusta hacer muchas cosas y estar en muchas cosas. Entonces eso me da la libertad de también dejarme nutrir por otras personas. Y yo creo que eso también es fundamental. La Ciudad de México es un monstruo que si no encuentras una herramienta para poder lidiar con la frustración en el transporte público, en el caos cotidiano, siento que fácilmente te puede eso volver loco, ¿no? Entonces también el poder mantener la cabeza abierta a nuevas cosas ha sido muy, muy valioso en lo cotidiano. Claro. Y ahorita que lo decías, pensaba en la importancia de la movilidad para la investigación y para la creación artística, ¿no? ¿Tú cómo lo has llevado en ese sentido? Pues mira, la verdad es que algo que ha sido muy, muy importante para mí en los últimos años fundamentalmente es establecer comunicación con gente de contextos totalmente diferentes al mío. Entonces, una de las virtudes tal vez de la comunidad del origami es que es muy, muy chiquita, ¿no? Pero eso te lleva a conocer y a entablar comunicación con gente de otros países, ¿no? Fácil, y a través de redes sociales actualmente es muy fácil, ¿no?
Entonces, yo colaboro mucho con un amigo, James Hojas Castro, investigador de Estados Unidos, con Etnobotánica del papel. Y ha sido sumamente enriquecedor porque gracias a él yo he podido aprender un montón de cosas de tradiciones de otros lados. Y él ha venido aquí a México y hemos viajado juntos en Colombia. Y poder hacer ciencia y poder hacer arte con personas que viven de realidades totalmente distintas, para mí eso ha sido sumamente enriquecedor. También yo aprendí esta técnica de plegado con colegas de Vietnam, que también han vivido en otros contextos y que han incorporado técnicas de filosofía asiática en estas vivencias que ellos han tenido. Entonces, creo que algo que es bien esencial también en estos procesos es reconocer que la manera en la cual tú ves el mundo pues es sesgada, es imperfecta, es incompleta y que no hay una manera única, ¿no? Ni que sea la mejor, ni que sea la que te va a funcionar siempre. Entonces poder viajar y poder aprender tradiciones diferentes de plegado, poder aprender de diferentes artistas, poder entablar conversaciones con colegas de otros lugares y también dentro del país, pues poder llevar el origami a otros estados. Todos esos procesos para mí han sido bien esenciales porque nutrirte de diferentes visiones te hace, yo siento que te hace crecer mucho como persona y te hace al final poder tener una visión mucho más completa y menos cerrada del mundo, ¿no? A veces podemos quedarnos en que la manera en la que nosotros estamos haciendo una u otra cosa es la correcta, la ideal. Exactamente, pero de repente te das cuenta de que puedes hacerlo totalmente diferente y que eso está bien. Sí. Entonces, no sé, esta serpiente que está acá es hecha con un papel hecho en una comunidad en el norte de Vietnam. Es una sola pieza, un cuadrado de 2 metros por 2 metros. Y cuando yo aprendí sobre los procesos y cómo mis colegas en Vietnam han incorporado esas tradiciones para ellos hacer origami, pues eso a mí me inspira, ¿no? Y entonces, claro. ¿Qué es lo que hago? Pues retomar algo que viene de otro lado, hacer sincretismo y ver cómo yo puedo expresarme a través de ello, ¿no? Entonces, no sé, en general todo esto de poder estar en movimiento y comunicarte con personas que vienen de otros contextos bien diferentes, para mí así es muy fundamental en esto que hago. Oye, y hace rato me decías que de un ejemplo que el deshacer, o sea, plegar el papel y luego deshacer la hoja y ver dónde están los pliegues es el reto de volver a construir la pieza de alguna manera. Pues es la generación de patrones de plegado o cepes, como los llamamos. En general el origami se comunica gráficamente de 2 maneras. Una son los diagramas paso a paso y el otro es el conjunto, la representación gráfica, el dibujo del conjunto de dobleces que resultan de plegar un modelo. Ok. O al revés, el conjunto de dobleces que tú necesitas para hacer un modelo. Entonces, para modelos que ya son muy complejos, hacer las instrucciones paso a paso es demasiado complicado, toma demasiado tiempo. Y por el contrario, yo, por ejemplo, esos escarabajos los diseñé totalmente a través de la geometría. Okay. Entonces, para mí es mucho más sencillo compartir a quien lo que necesite o lo quiera el mapa de los dobleces, que es lo que yo utilizo para hacerlo, ¿no? Pero también eso involucra procesos de abstracción que ya también se vuelven complicados. Y es algo que también trato de incorporar en mis cursos o en mis clases avanzadas. Sobre todo porque también hace que la gente tenga más acceso a lo que hay allá afuera, ¿no? También algo que es muy relevante decir es que, dado que muchas veces el origami no se ve como un arte, tampoco se ve como algo por lo que haya que pedir permisos. Se nos olvidan los derechos de autor, se nos olvida que la persona que lo hizo pues también trabaja y también, pues, también necesita vivir de algo, claro, ¿no? Sí. Entonces, tristemente muchas veces los videotutoriales que hay en YouTube se hacen sin permiso de la persona que hizo el diseño. Y lo cual pues es fuerte cuando la persona hizo un libro o un diagrama a través de días o semanas o no sé cuánto tiempo de trabajo
y que al final alguien adquiera un PDF ilegal y haga el video tutorial y monetice los videos. Ese es un problema serio en la comunidad del origami, porque es bien fácil hacer un TikTok de 1 minuto mostrando un tutorial y que llegue a miles o millones de vistas y que la persona que hizo el diseño no reciba nada, ni el reconocimiento a veces, ¿no? Porque no ponen el nombre de la persona autora. Créditos ni nada. Exacto. Entonces, pues ahí haría yo la invitación a tratar de consumir también origami de manera ética, ¿no? Y no solo esto, sino pues hay mucho contenido de manualidades en redes sociales, pues también vale la pena cuestionarnos de dónde viene. Sí, que en general todo el contenido de las redes vale la pena cuestionarnos eso, pero yo lo pienso como en... ¿hay algún beneficio de que la viralización, digamos, de ese contenido para que llegue a más personas? Por ejemplo, yo pienso, mi sobrino le gusta hacer esas cosas y no sé si hay o sea, claro que hay manera de que él se interese y tenga un libro y demás, pero lo inmediato es un teléfono. Claro, es, o sea, y claro, es a lo que hay acceso, ¿no? Ahí pues más bien, ya que abrimos la conversación, pues sería poder invitar a las personas a que pues se den cuenta si en las descripciones, porque la gente que pide permiso lo señala. Esa es la diferencia, ¿no? Así como cuando ves una película y ves los créditos al final de las canciones que se utilizaron, pues lo mismo, que en la descripción del video pues diga quién es la persona autora. O en el mismo video de TikTok, ¿no? Ver en la descripción si hay algún nombre de una persona, ¿no? Y también eso abre el tema de la inteligencia artificial. Hola. Ahora es bien fácil pedirle a cualquier IA que te haga un conejito de origami, pero la cosa es que eso está alimentado por el trabajo de personas reales que en la gran mayoría de los casos tampoco están recibiendo ni dinero ni reconocimiento, ¿no? Entonces, pues creo que vale la pena observar esas cosas. Y también, siendo franco, nos ha obligado a nosotros, pues pues antes de que alguien me robe mi contenido, pues yo lo genero, ¿no? Y hay muchas personas, creadores de origami, que le han dado la vuelta, ¿no? Y también viralizarse a sí mismos. Claro. Pero en general yo creo que esto es bien serio en general en la producción de arte hoy día. Porque es re fácil obtener contenido ilegal, que digo, todos en algún momento lo hemos consumido, pero la cuestión es, ahora que ya lo sabes, pues ¿qué vas a hacer al respecto, no? No sé, el tema de los derechos de autor en el origami sí está muy grave, la verdad. ¿Hay manera de registrar las obras, el diseño? ¿Qué pues, es lo que se registra? La cosa es que, en primer lugar, es algo que depende mucho de la nación, o sea, de diferentes países. Y por otro lado, no puedes patentar una idea. Lo que puedes patentar es un diagrama, por ejemplo. Y ese diagrama no se puede distribuir. Y entonces sí, los PDFs que están por ahí, en la comunidad del origami sí es muy serio que se hace un esfuerzo para que se bajen, ¿no? de línea. Pero si alguien utiliza el diagrama para generar un producto secundario como un video, eso ya es muy difícil de proteger. Por eso es que hay tantos videotutoriales en YouTube. Pero pues lo que puedes proteger es tu imagen, ¿no? Los diagramas que tú haces, las instrucciones que tú generas. Y es un tema delicado que la verdad es que a nivel global seguimos discutiendo y tratando de encontrar una manera, pues, de poder solucionar o de poder tener herramientas para poder lidiar con ello. Porque sí, no falta que de repente ya te encuentras un tutorial en español de un modelo que hizo un colega precisamente de Corea, ¿no? Y que por supuesto no tiene ni cómo enterarse. Pero también eso ha requerido de mucha comunicación internacional para pues entre nosotros alertarnos. Y de nuevo, son cosas en las cuales hace muy bien tener colegas, ¿no? Claro. Y platicar con ellos cómo es su vivencia, ¿no? Pero es un tema bastante complejo. Sí, debe ser. ¿Cuál ha sido la pieza que más trabajo te ha costado? Seguramente cuando vas a hacer alguna, te atraviesa la vida también, que si una situación, que si aquella, que si el trabajo, que si las clases, que si dónde vives, no sé. Sí. ¿Hay alguna pieza que sientas en particular que haya sido un reto? La verdad es que en el origami existe mucho esta pelea con lo complejo.
Y lo enuncio como pelea porque regularmente tendemos a querer hacer algo que es más difícil y más difícil y más difícil. Sí. Y eso puede ser porque tiene más pasos o porque es algo más realista o porque es algo más grande. Y para mí ha sido algo bien interesante poder ir de un escarabajo realista que tiene hasta las mandíbulas y los apéndices de las antenas. Todo eso viene de un solo cuadrado de papel. Wow. Y es algo que puede tomar días, sobre todo porque el proceso precisamente es plegado en húmedo. Entonces, mojas una sección. ¿En húmedo? Sí, en húmedo. Mojas húmedo, una sección. Perdón, húmedo. Y le das forma y esperas a que seque para poder continuar a la siguiente. Entonces, es algo que toma horas. En cambio, esta serie de flores, pues ha sido de la idea que tengo y en 10, 15 minutos darle toda la vida, ¿no? Pero a mí me gusta mucho poder ser capaz hoy día de hacer eso, de poder caminar entre el proceso como súper detallado y súper lento y súper realista, a más bien al otro extremo de esto es lo que siento ahorita y vamos a enfocarnos en eso en este instante. Por otro lado, pues también para mí ha sido el desarrollo de técnicas, ¿no? Vuelvo a la serpiente y vuelvo a la orquídea. Poder desarrollar plantas completas también lleva su tiempo, ¿no? y requiere otro tipo de observación, requiere otro tipo de materialidad. Para la serpiente igual, todo es un solo cuadrado sin cortes, entonces entender cuál es el mecanismo para poder hacer todas las escamas. Puede eso llevar días, ¿no? Pero yo creo que al final lo importante para mí es tanto que el proceso sea algo que yo no sufra, como que al final el resultado sea algo que me guste, ¿no? Y sí, en ocasiones me he peleado con el hecho de que yo quiero que las cosas salgan ya. Claro. Pero a veces eso no se puede. Sí. Entonces, también dice Robert Lang, maestro del origami, que muchas veces la gente te dice, oye, es que debes ser muy paciente. Y él responde, pues es que uno no necesita paciencia para hacer aquello que ama. Entonces yo creo que al final es eso, ¿no? Que tú te encariñes con tu mismo proceso y que sepas que es parte de ti. Y entonces si algo, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Si algo no sale, pues bueno, tal vez no es su momento, ¿no? Las ideas llegan cuando les toca. Entonces hay que darles espacio. Pero por eso hay que también producir, ¿no? Claro, que ese punto está bien interesante, como la diferenciación entre la dificultad y el sufrimiento. No porque una cosa sea difícil, tenemos que sufrir y padecer el proceso, sino más bien llevarlo con la suficiente, ¿qué será? ¿Templeza? ¿Como templanza? Sí, yo diría que también tiene que ser un proceso bien compasivo. Porque es re fácil exigirte o demandarte resultados o procesos con los cuales simplemente no eres afín en un momento, ¿no? Todos esos trabajos con papel artesanal como estos, la primera vez que yo me enfrenté a ese tipo de materiales que son súper suaves, que nada se parecen al papel bond que usamos en casa, fue súper frustrante porque no sabía cómo hacerlo. ¿Y cuál fue mi interpretación? Esto no sirve. Y bueno, esa fue mi interpretación por muchos años, hasta que me volví a acercar a los materiales y ya les pude dar otra ojeada, otra mirada y decir, pues tal vez el que no servía era yo en ese momento, ¿no? Bueno, no, tampoco. Pero simplemente, pues no... No era algo que tuvieras tú en tu conocimiento en ese momento. No tenía las herramientas en ese momento. Exacto, entonces, pues bueno, así pasa, ¿no? Pero ahora lo bonito es que me he podido acercar a muchos otros materiales que no son necesariamente papel por definición, para poder también hacer obra con un profundo significado también cultural. Y entonces ahí es cuando también me traslado mucho a lo académico. En México tenemos esta tradición del papel amate, que generalmente, si tú le dices papel amate a alguien, como que le resuena, como que lo ha oído en algún momento. Pero la verdad es que somos muy ignorantes al respecto de que es una de las
pocas expresiones culturales en México que han sobrevivido desde antes de la conquista. Porque el proceso tal cual, como tiene tan pocos pasos, se sigue conservando. El amate sobrevive en una única localidad que es San Pablito, en el norte de Puebla. Sobrevive entre los otomís o ñujus de San Pablito. Y lo impresionante es que tú lees las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún o de Francisco Hernández del siglo XVI al respecto de cómo se utilizaban los recursos naturales en la Nueva España. Y esta descripción de que se desprendía la fibra de los troncos de los árboles. Antiguamente se dejaban podrir o se mojaban en algún río. Ahora lo que hace es que se cocinan por algunas horas. Y luego se desprenden las fibras y se golpean con una piedra. Todos esos procesos sobreviven hasta hoy. Entonces, para mí el poder ahora acercarme al amate desde la visión biológica, desde la visión cultural y desde la visión del, bueno, me da emoción plegarlo, me da emoción de ver cómo se comporta. Okay. Y entonces eso ha sido bien enriquecedor porque ha sido reinterpretar un material con el cual, pues, tal vez como mexicano yo tendría más cercanía, pero ha sido hasta que fui biólogo y hasta que me desarrollé más como artista que pude reinterpretar todo eso, ¿no? Y entonces ahora como investigador me estoy acercando a otras tradiciones que son similares y que tienen que ver con telas, con fibras y de nuevo en colaboración con gente de otros lados, de la cual también me ha tocado aprender muchísimo. Claro. Entonces, no sé, para mí es mucho crear estos círculos, ¿no? Sí. Estos círculos de comunicación también con las personas y con los materiales. Ahora que platicaba todo esto, pensaba que hay una amplia variedad de capital epistémico, cultural, que tú tienes en tu haber como para poder expresarlo en una sola pieza. Y pensaba, ¿cómo se puede cotizar una pieza pensando en todo lo que invertiste? Que no se trata de un libro, no se trata de un molde, no se trata de una pieza de papel de, no sé, distinto tamaño. Claro. ¿Cómo cotizar una pieza que pueda influir todo esto? Pues, de nuevo, volviendo un poco al tema de los derechos de autor y demás, tristemente nos hemos acostumbrado a que cosas como estas no se cobran y no se pagan, ¿no? Y entonces uno tiene que también generar las herramientas de diálogo y de gestión, pues para poder poner su trabajo en el contexto de valor que uno le quiera asignar, ¿no? Más allá del si se ve bonito o si es complejo. Esto involucra demasiado tiempo, sobre todo si lo tomamos desde el proceso de elaboración del papel, ¿no? Yo trabajo ocasionalmente con artistas del papel en Oaxaca, en San Agustín Etla, que hacen papel utilizando fibras de agave. Y un papel hecho por ellos, para mí ya es una obra artística, ya, ¿no? por sí solo. Y cuando yo lo pliego y lo vuelvo a algún objeto, pues entonces su valor y el mío, valor en todos los contextos que se quiera plantear, pues se suman, ¿no? Entonces, yo la verdad es que trato de considerar tanto el contexto material de la elaboración del papel mismo, como el tiempo que a mí me ha tomado poder desarrollar algo en el tiempo en que lo hago, ¿no? Y la verdad es que sí ha sido un proceso duro y de aceptar que, bueno, pues no es lo mismo si yo quiero vender una obra aquí en México, en mi contexto local, así la saco al mercado internacional, sobre todo al mercado estadounidense. Y es algo bien duro porque, pues, mi trabajo ha sido mucho mejor pagado o más justamente pagado en el extranjero que aquí en México. Y pues es algo que pasa en muchísimas ramas, ¿no? Yo la verdad es que trato de mantener un balance y por un lado, pues sí, beneficiarme de este mercado extranjero que es más sobre el arte y sobre la cultura y sobre los materiales,
y el mercado local, que es más sobre talleres pequeños, clases más modestas. Pero al final para mí también es importante difundir el hecho de que yo esto lo empecé haciendo cuando era niño, ¿no? Y entonces si llega un niño a mi clase, para mí eso es lo fundamental. Claro. Darle herramientas para que él en algún momento pueda hacer esto o lo que sea, pero que sepa que lo puede profesionalizar. En este momento, pues Órale. sí, mi carrera profesional gira entre plegar papel y hacer investigación, ¿no? Que afortunadamente también he podido hacer investigación sobre papel y sentir que cuando hago origami también estoy haciendo ciencia. Pero son todo eso es una mezcla y una combinación de valores que ya yo he decidido darle a mi trabajo. Entonces, pues sí, le toca a uno tocar muchas puertas, abrirse espacio y no sé, yo digo mucho que toca las puertas y si no se abren, tocará meterse por la ventana o tocará darse la vuelta y tocar en otro lado, ¿no? Sí, claro. A veces las puertas se abren hasta que les toca, ¿no? Pero en general, pues yo invitaría a cualquier artista joven a que busque sus propios procesos, que busque su identidad y que no deje de buscar mejorar. Para mí ha sido bien importante también reconocer mis fallos y reconocer que, ok, tal vez esta oportunidad no se ha abierto porque no he desarrollado las habilidades que se necesitan. Y entonces, a la par que trato de buscar nuevos espacios, nuevos vehículos, pues también hacer mejor las cosas, ¿no? Y eso involucra aprender más, trabajar más con otras personas, salirme del origami y aprender de escultura para volver al origami con aquello que aprendí. También aprender sobre literatura. A veces es impresionante lo mucho que olvidamos, el hecho de que es imposible que tú puedas llegar a una institución con una solicitud formal de exposición, por ejemplo, si no sabemos redactar un oficio, ¿no? No. Que puede sonar tan sencillo, tan básico, tan sencillo, pero es donde también me he privilegiado mucho de la formación científica que tengo. Que entonces también me ha permitido poder tocar puertas en instituciones científicas grandes en México y en el extranjero. Claro. Pero entonces es donde pues reconozco que tener esta doble formación me ha beneficiado y entonces desde ahí también trato de beneficiar a quien está a mi alrededor. Si tengo una exposición en la cual yo sé que puedo invitar a más gente, pues me uno con colegas, ¿no? El año pasado hicimos una pequeña muestra en el zoológico de Chapultepec. Wow. Y entonces fue como, bueno, pues vamos a hacerlo colectivo, ¿no? Y entonces también ha sido ese proceso, ¿no? De crecer individualmente y crecer en comunidad. Porque de nuevo, no somos millones de personas haciendo origami, ¿no? Y si no entre nosotros nos ponemos el pie, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces sí, yo creo que no elegí carreras muy adineradas, pero al menos son las que me hacen sentir muy satisfecho. Y que me hacen sentir libre también. Claro. Y entonces pues trato de empujarme en eso. Y hablando de este proceso de tocar puertas, ¿cómo llegas aquí a Hotaru? Ay, pues la verdad es que yo tuve la dicha de ser contactado por Hotaru. Wow. Y la verdad yo estoy sumamente agradecido porque en Hotaru he encontrado un espacio para hacer. Hotaru es un centro cultural enfocado a la cultura japonesa. Es principalmente un centro de idiomas, pero también se ofrecen un montón de prácticas artísticas japonesas como las muñecas planas, kurumie, o la escritura estilizada, también un montón de artes marciales. Y entonces mucha gente como yo, que hemos desarrollado un arte que se relaciona con lo japonés, hemos encontrado un espacio para poder enseñar, para poder expresarnos, para poder divulgar. Entonces yo estoy bien agradecido con Hotaru porque desde la filosofía que tiene que ver con la luciérnaga, hacia allá va Hotaru. Juntos brillamos más, ¿no? Entonces también eso ha sido un proceso bien lindo, poder aprender de las otras personas que trabajan aquí, que trabajamos en conjunto y yo creo que
uno se siente muy solo haciendo origami. En general, yo aprendí solo y platicando con colegas y con otras personas, existe ese común, no solo en México, sino internacionalmente, que como que uno aprende en lo solitario. Entonces, juntarte con gente para plegar es algo que para muchas personas resulta hasta disruptor, porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, para mí poder de repente ya no solo tener las ideas en mi cabeza, sino sentarme con amigos y poder plegar juntos y que ellos de repente ya salgan con una variación o que inventen algo ellos a través de algo que compartimos o yo poder incorporar ideas suyas, para mí eso ha sido bellísimo. Y así es lo mismo en la ciencia, cuando de repente te encuentras haciendo ciencia con tus amigos, porque es algo que nos gusta, wow, eso para mí ya significa demasiado, ¿no? Claro. Yo creo que el futuro de la ciencia y del arte está en la horizontalidad y en lo colectivo. No obstante, eso también presenta retos, ¿no? El más grande es coordinar voluntades, ¿no? Que todos que tengamos el mismo norte, Sí. Pero bueno, al final el hacer colectivo en origami y el hacer colectivo en el entorno científico me han enseñado que hay que dar espacio a todas las voces. Entonces, pues, mientras más libre puedas ser tú, más espacio haya para que tú seas libre, más espacio va a haber para que los demás también se sientan libres. Y eso es lo que yo he encontrado en Jotaro, la verdad. Ah, qué lindo. Y es así como yo trato de abrir otros espacios pues, con Súper. las personas. Y es también que agradezco este espacio para poder decir esto. Qué lindo. ¿Trajiste algunos Sí. tipos de papeles que quisiéramos ver? El amate. Sí, pues... ¿Cómo me hacemos? gustaría, Wow. sí, bueno... La pigmentación de estos papeles, ¿cómo se da, Bueno, en general, industrialmente, el papel que nosotros compramos en las papelerías, pues está Como teñido por... el de la libreta. Sí, con anilinas y está fuertemente decolorado. Sin embargo, talleres como Papel Oaxaca han desarrollado papeles que incorporan el mismo color de las fibras o que son teñidos por procesos más orgánicos. Este papel, muy, muy suave, muy bonito, está hecho con fibras de algodón de pochote, que es la ceiba. Este árbol que era súper importante para las culturas prehispánicas. Y lo que hacen allí en este taller con Alberto Valenzuela y Luis Torres es mezclar fibras locales, incorporando técnicas europeas y japonesas para desarrollar un papel que ya no es ni europeo ni japonés, es papel Oaxaca. Así se llama. Y entonces eso a mí me fascina mucho. Este es un papel que es casi como tela. Sí, se siente muy interesante. Hecho con maguey. Y bueno, realmente para mí ha sido re fundamental poder generar comunicación con todos estos materiales, porque también involucran un contexto biológico bien único, ¿no? Claro. Y como bueno, de maguey, ¿no? O sea, sí, exacto. Y basado en eso, yo creo que el origami ofrece una oportunidad bien linda, que es la de que, dado que no utilizas ningún otro material, o sea, tienes el papel y eso es todo, te permite establecer una fuerte conexión con la materia prima. Entonces vas detectando, el agave se comporta así, o la ceiba se comporta de este otro modo, o no sé, el hibisco o el tulipán. Plantas que a veces pueden ser de ornato, como alguna arácea, estas cunas de Moisés. Darles otros significados y poder establecer una relación muy fuerte con las plantas. Y esto lo llevo a que en la botánica existe un área que es la etnobotánica, que es tal cual el estudio de la interacción de las plantas y las personas. Entonces hay investigación etnobotánica que se ha centrado en los procesos de elaboración del papel. Y entonces este es papel japonés llamado Mingeishi. ok. Hecho allá en Japón.
Y Ay, entonces este fue de los primeros qué lindo materiales. color. Sí, sí, sí. Estos son teñidos ya con tintes como anilinas, ¿no? Pero conforme yo me fui adentrando a la investigación etnobotánica alrededor del papel, y gracias a mi colega James, él me empezó a empujar y decirme, oye, pues es que en México también hay una tradición de papel que está un poco dejada de lado porque no se fabrica de la manera asiática. Hablábamos sobre que en Asia las fibras se maceran en pulpa, que se dispersa en agua y se recoge con un bastidor. Pero hay 3 materiales, digamos de manera general, en todo el mundo que se producen de manera diferente. Por un lado, el que quizás... Sí, el piso. ¿Qué es como entretejido eso? No. Esto es papiro egipcio. Wow. Y lo interesante es que acá se ven todas las fibras del papiro entrelazadas. El papiro se hace a través de la extracción de estas plantas que crecen a lo largo del río Nilo. Se extrae la fibra como tal y se prensan, se van entrecruzando. Y me gustaría que lo sintieras y vieras la flexibilidad que tiene. ¡Órale! Y el papiro, pues, es uno de los materiales para escritura más antiguos que existen en el mundo. Por otro lado, un proceso similar lleva a la elaboración de textiles. Esta es una tela de corteza que se hace desprendiendo tela de árbol y golpeándola sucesivamente. Y esto, esta es una exactamente... Martillándolas, macheteándolas. Se utiliza un mazo de madera. Y esta se hizo en Uganda, en África. Okay. Sin embargo, tenemos materiales similares en Filipinas y este es de Costa Rica. Me gustaría que lo sintieras y vieras que realmente son muy, muy parecidos. ¡Órale! Pero entonces esto nos habla de procesos inventivos que han estado en diferentes partes del mundo. Y que tienen lo curioso, Sí. Lo fantástico para mí es que sobreviven y que la gente hace artesanías, pero que más aún reflejan una cosmogonía local. Claro. Esto fue hecho por un grupo étnico costarricense que son los Ngabe, en el sur de Nove, en el sur de Costa Rica. Y esta es otra tribu bien diferente en África. Y entonces en México... Y en México de repente tenemos el amate, que el amate viene por otros procesos. Esta es una hoja de papel amate hecha en San Pablito y que de nuevo tenemos esta concepción de que es un material como que muy grueso. Hay veces que la gente me lo ha referido como es que es un cartón, pero la realidad es que simplemente no se considera papel. Pues porque viene de estos procesos que son contrastantes. Esta es la piedra machacadora con la cual se hace el amate. Órale. Y este tipo de materiales, uno los puede encontrar en vestigios arqueológicos. ¿Esto? No solamente en México, sino en Centroamérica, que nos habla de la producción de papel a lo largo de un amplio territorio. Y materiales similares, objetos similares, se han encontrado también en Costa Rica y son los que las personas usaban o usan para hacer tela de corteza. ¿Con esto también se hacía esto? Exactamente. Y bueno, dicho sea de paso, estos parchecitos que se ven como por acá son los que son pegados con pegamento de orquídea. Oh, lo que nos contabas hace un momento. Exactamente. Y bueno, material como ese es el que yo uso para hacer origami. Ok. Como este es el principal, tu materia prima. Es uno de mis materiales principales. Órale. Así es. Wow. Súper. Entonces, pues sí, para mí ha sido realmente importante unir todo este conocimiento o este trasfondo botánico detrás de la elaboración de los materiales con el conocimiento cultural de las plantas, con la parte artística de, ¿qué podemos hacer con ello?
y englobarlo para también dar reconocimiento a los diferentes actores y actrices que están detrás de la producción del material que se está usando. Y eso es revalorizar y reencontrarse con lo nacional, con lo local. A mí me impresionó y me avergonzó mucho la primera vez que fui a San Pablito y dije, es que yo soy de Puebla, porque nunca había venido a San Pablito. Yo hago arte con papel, porque nunca había venido a conocer el papel que es de aquí. Y después de culparme mucho, fue como, bueno, pero ahora podemos sanar esa herida. Y estamos aquí. y poder resignificar también los procesos, claro, los momentos, los materiales y darle voz también a las personas, ¿no? Que eso es bien importante. En San Pablito cada vez hay menos gente haciendo papel amate porque cada vez se vende menos, ¿no? Y es que pues las personas han tenido que encontrar otras ocupaciones. Desde los 80s la migración a Estados Unidos ha sido muy fuerte en San Pablito y ahora es bien duro encontrar casas que antes eran de amateros, de familias amateras, y que ahora pues venden hamburguesas, ¿no? O que tienen estas casas grandísimas de 3 pisos que pues afortunadamente las han podido construir con las remesas y demás, pero por supuesto vuelven a México y ya no quieren hacer papel. Entonces ese es el problema social, la problemática social detrás del papel amate. Y por el otro está la parte biológica. Los árboles de amate, que amate viene de amatl, y los amates originales, que son árboles de ficus, del género ficus, de higos, que se utilizaban localmente, ya no se usan porque empezaron a escasear. Y entonces en los 70s, que fue cuando aumentó la producción de papel amate, se empezaron a incorporar otras fibras. Y este amate no está hecho de árboles de amate, está hecho de otra planta que es el jonote colorado, Trema micrantha. Pero esta planta ahora se colecta ya no en Puebla, sino en Veracruz, desde otro pueblo. Y esta planta no se tiene que cocer 3 horas como los ficus, los amates. Se tiene que cocer 10 y ocupa demasiada agua y además implica esta división del trabajo en la cual tiene que haber una persona que colecta, que es el jonotero, y otra persona que hace el papel, que es el amatero o los amateros. Y eso tristemente también ha llevado a pérdidas de conocimiento biológico, porque hay gente que trae fibras de otras plantas, como es el ojite o el jonote brujo, y hay amateros que ya no saben identificar esas plantas en el monte, porque ya hay tanta división del trabajo que ese conocimiento ya no le es útil. Claro. O no lo aplica. Y eso es re durísimo, sí, porque implica pérdida de cultura, de conocimiento cultural, pero también de conocimiento biológico. Y que pues al final pues todo está relacionado, ¿no? Y cuánto no eso ha pasado con conocimiento de plantas medicinales, de herbolaria, de medicina tradicional, ¿no? Y bueno, lo interesante es que por otro lado, pues también ha habido familias que le han dado la vuelta y han desarrollado también toda una creatividad impresionante para poder ubicar esto en un contexto comercial que los beneficia mucho más. Este es un cuadro hecho con diferentes fibras de papel. Entonces imagínate que tú tienes estas fibras y entonces utilizas esta misma piedra para poder aplastarlas. Imagínate que tenías aquí estas, las aplastas y entonces ya empiezas a hacer el entramado. Si mezclas más y si aplastas más, es que ya llegas a hojas lisas como esta. Pero entonces lo que han hecho es diversificar y todo esto es hecho por una persona en una tarde, ¿no? Pero entonces también ha involucrado la resignificación de los procesos pues, económicos, ¿no? La revaloración de todo. Pues sí, de todo el conocimiento y el proceso detrás. Y eso también se trabaja con el material húmedo. Exactamente. Sí, bueno, estas son las fibras una vez cocinadas. Uy, está genial todo esto. Es hermoso, es hermoso. El arte de la mate es bellísimo. Y bueno, esas fibras blancas son extraídas de papeles como estos.
para hacer estos lo que se hace es mezclar fibras cafés con fibras que ya han sido decoloradas con cloro. Entonces obtienen estos patrones como moteados y a partir de ahí generan piezas más complejas. Uh-huh. Y un tercer componente es el del papel recortado. En este caso, esta planta o la planta que se utilizó para hacer este papel es una mora, Morus celtidifolia, que se utilizaba desde la época prehispánica. Okay. De las plantas que se utilizan comúnmente para hacer papel, esa es la única que se conserva desde el periodo de la conquista o antes de la conquista. Y lo que hacen es generar todos estos patrones que están relacionados con la cosmogonía otomí. Uh-huh. Y entonces han tomado estos valores como simbólicos, espirituales, para llevarlo al lado comercial. La cosa es también tener mucho cuidado con cuando se exotiza el símbolo solamente para atraer al turista, ¿no? Uh-huh. Y es ahí entonces donde entra mucho la división entre la conservación de las costumbres, pues para fin meramente comercial, y cuando se sigue llevando a cabo el uso ritual. Claro. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que yo he sido también muy privilegiado de poder participar con la comunidad otomí en algunos rituales. En San Pablito se lleva a cabo el ritual del costumbre, el día de Navidad, el 24 de diciembre, y el 26 se suben las ofrendas hechas de papel a diferentes puntos en el cerro que está ahí. Y la verdad es que para mí ha sido bien valioso poder conectar con la comunidad y con los materiales desde lo más fundamental, ¿no? Desde realmente lo que les dio significado. Antes de que conociéramos o más bien antes de que se desarrollaran todas estas artesanías con el papel, este era sumamente enfocado a fines religiosos. Si nosotros vemos la matrícula de tributos, que es este códice que nos decía, o que nos dice todo lo que es los pueblos dominados por Moctezuma tenían que dar a Tenochtitlan, vemos que había cantidades de hasta 800,000 hojas de papel que se tenían que entregar cada cierto tiempo, ¿no? Al imperio mexica. Y todo ese papel era utilizado para fines ceremoniales, ya sea como bandera, o ya sea que se pusieran manchas de hule, con el cual se hacían las pelotas para el ulama. Pero entonces todos esos significados simbólicos, todos significados espirituales que sobreviven aún, yo creo que ahí también es donde tenemos una responsabilidad social de valorizar los materiales, no solamente por el fin práctico de que sirven para algo, sino porque ahí también está nuestro legado. Claro. Un legado que tiene siglos, ¿no? Y que ha sido desplazado por tantas cosas. Uh-huh. Entonces, no sé, la verdad es que para mí la intención de poder también compartir sobre esto, pues es la de visibilizar que tenemos un montón de tradiciones bien bellas y que las hemos relegado muchísimo para beneficiar otras cosas, muchas veces extranjeras, muchas veces más bien que siguen los estándares de belleza, ¿no? Para mí es muy fuerte que decoloren el papel, porque es cuando lo pueden vender como de mayor calidad. Órale. Porque lo hacen más análogo al papel de acuarela, por ejemplo, ¿no? A este papel para pintor o a los lienzos. Entonces, pues, para mí ha sido bien valioso, y también he tratado de utilizar, pues, mi voz para poder darle voz a esto, ¿no? Sí. Y tratar de resignificar y de tratar de darle una visión un poco más personal. Claro. Y que a la par, pues, me permite también expresarme, ¿no? Sí. Cada pieza de origami que yo hago utilizando papel amate se vuelve un tesoro personal, ¿no? Y yo creo que cerrando el círculo, pues, el origami es una gran herramienta de conexión. Tomando algunas palabras también de Robert Lang, el origami se trata de eso, de conexiones. Entre las fibras, entre los pliegues,
entre el objeto final y la persona que lo ve, pero más aún entre las personas que hay detrás de la tradición, en los materiales que usamos, con lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, finalmente, pues yo invitaría a la gente a que se acerque al origami, porque mientras transformas al papel, te transformas a ti mismo. Y yo creo que es una manera muy, muy introspectiva y personal de ser la persona que tú quieres ser. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Pues en Instagram estoy solo como Secowat. Pueden acercarse aquí a Jotaro Centro Cultural para tener cursos especializados. Al menos aquí manejamos 2 cursos de origami. El Origami 1, que se centra en bases tradicionales e ir desde la historia del origami hasta cómo podemos preparar papeles artesanales, adecuarlos a nuestras necesidades para hacer origami. Y Origami 2, que ya explora técnicas más complejas, usando retículas, mezclando geometrías y plegado en húmedo avanzado. Entonces, por ahí podrían encontrar también instrucciones. Tengo instrucciones gratuitas en mi sitio web, secowadorigami.com. Ahí hay cosas para descargar también y para ver y disfrutar y entretenerse. Entonces, pues sí, invitar a la gente que se acerque todo lo que quiera y que pliegue todo lo que necesite. Qué bonito. Muchísimas gracias por esta plática, por este tiempo que nos compartiste, por a Jotaro, por abrirnos estas puertas. No sé si quieres agregar algo más. Pues, para cerrar, yo creo que el origami me ha brindado demasiado. Entonces, animarles a que se acerquen. Uno nunca sabe qué es lo que va a encontrar, y que si su niño, su niña en casa, su sobrino se anima a tomar un papel, que le animen a que lo explore todo lo que pueda. A mí el origami me cambió la vida desde que yo era muy pequeño, y nada me haría más feliz que ver a más gente siendo transformada por el papel mismo. Qué Entonces, bonito. Eso. Súper. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en un capítulo más. Gracias al equipo de trabajo. Muchas gracias aquí al Centro Cultural. Espero que se puedan venir a dar una vuelta, que puedan conocer también el trabajo de todos acá. Y bueno, pues eso es todo, ¿verdad? ¿Tú, está esa cámara, aquella, no sé? ¿Sí? Algo sonó. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en otro capítulo y chao.